Hermanos, entonces empezamos en el capítulo 8, versículo 11. Yo voy a asignar algunos versículos a ustedes. ¿Me oyen bien, verdad? ¿Se oye bien? Perfecto. Entonces, vamos a empezar asignando versículos. A ver, tomen nota. Le voy a pedir a la hermana Vilma que nos lea Romanos 8, los versículos del 8 al 10. Romanos 8, del 8 al 10. Luego le voy a pedir a mi hermana Ángela que nos lea Romanos 8, los versículos del 12 al 14. Luego, Diani, si nos ayuda, por favor, con Romanos 8, versículo 17. Luego le pedimos a nuestro hermano Nole que nos ayude con Filipenses 3, versículo 21. 3:21. Luego a Nati le voy a pedir que nos ayude con Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y a nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Silvia, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Y después le voy a pedir entonces a Ángel también que nos ayude, ¿ok? Ángel, por favor. Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Bien. Vamos a empezar entonces con nuestra hermana Vilma que nos va a leer Romanos 8 del 8 al 10. Gracias, Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén. Entonces, claramente vemos que Pablo nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Eso es Pablo está siendo muy enfático en poner las cosas muy claras. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora él dice en el versículo 9, mas vosotros, o sea, se refiere a ustedes cristianos, a ustedes discípulos de Cristo. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea que tenemos una ventaja nosotros, que no solamente la carne de pecado o la naturaleza pecaminosa permanece en el cristiano todavía, pero también tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Sí. Sino que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que si nosotros realmente hemos aceptado a Cristo y tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces ya no vivimos según la carne, sino más bien vivimos, dice, en el Espíritu. En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en el capítulo 8 se ve constantemente las obras del Espíritu Santo. Preste atención, porque el Espíritu Santo está no solamente sosteniendo al creyente, le está asegurando al creyente que ya tiene todos los beneficios que ha alcanzado por su fe en Cristo Jesús. O sea,
Es el Espíritu Santo que no nos ha abandonado. Por el contrario, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a caminar en esta vida de santificación, porque hay una seguridad. Ya somos de Dios, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, y el Espíritu Santo está dispuesto a sostenernos y asegurarnos esos beneficios que hemos alcanzado como cristianos. Entonces, vamos a ver en el capítulo 8, ya hemos estado viendo desde el versículo 1, cómo el Espíritu Santo está obrando de diversas formas para ayudarnos a nosotros a seguir este camino de santificación. O sea que no estamos solos. Y lo que acaba de leer mi hermana Vilma es que se ve claramente la diferencia entre los impíos y los creyentes. Los impíos viven en la carne, mas los creyentes no viven en la carne porque tienen el Espíritu, que en algún momento, como hemos dicho, podemos estar en riesgo de caer en algún pecado. Eso no significa que vivimos en la carne. No solo eso, sino que la obra de Cristo que ha hecho en nosotros, ahora nos ha dejado al Espíritu Santo para sostenernos a nosotros. ¿Y por qué? Porque es en el Espíritu que tenemos libertad, es en el Espíritu que tenemos poder para que nosotros podamos obedecer con agrado a Dios. Con agrado a Dios. ¿Ok? Vamos entonces de lleno a lo que es nuestros versículos para el día de hoy. Vamos a leer Romanos 8 del 12 al 14. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dice así: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, otra vez, sobre todo ese malentendimiento que tenemos de la gracia. Por un lado, unas personas piensan que ya que somos salvos, podemos hacer entonces lo que quieran. Eso no dice la Biblia. Por otro lado, otros piensan que cuanto más obligaciones nos pongamos y cuanto más trabajemos para el Señor, más vamos a ganar salvación. También eso es equivocado y eso es legalismo. Entonces aquí estamos viendo claramente que del 12 al 14, Pablo dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, ¿no? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esa es nuestra realidad. Nosotros no debemos vivir conforme a la carne, ¿verdad? Sino más bien debemos vivir conforme a lo que el Espíritu de Dios nos ha guiado, ¿no? Dice, y si así que hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dan cuenta? Es con el Espíritu de Dios que podemos lograr hacer morir los deseos, todo lo que nos quiera envolver la naturaleza pecaminosa. Es en el Espíritu Santo que nosotros podemos tener la victoria. No es en el espíritu, no es en el cristiano aislado de la ayuda de Dios. Es con la ayuda de Dios que podemos ganar la batalla. No sé, ¿qué opinan ustedes de esos versículos del 12 al 14? Necesitamos opinar. Vamos a conversar un poco. ¿Qué piensan? ¿Nadie? ¿Está claro el a ver, Carlos? Sí, pastor, yo voy a dar mi testimonio. Estos versículos principalmente y todo el capítulo en realidad fue lo que a mí me convirtió
al cristianismo en realidad, que yo podría decir, porque ya yo tenía como 1 año y medio más o menos que había dado el paso y en realidad yo diría que estudiando este capítulo 8 de Romanos fue que yo llegué a convencerme en realidad de que es una obra de Dios, mi salvación ha sido una obra de Él. Entonces, por lo tanto, esos 2 versículos, 12 y 13, creo que hablan claramente de cómo yo como cristiano debo vivir mi vida, no según la carne ahora, sino fijando mis ojos en aquel que lo dio todo para que hoy yo pueda estar libre de ese pecado que me agobiaba en el pasado. O sea que yo creo que a eso se refiere Pablo con relación al caminar en el Espíritu, que es fijando nuestros ojos en Cristo todo el tiempo, porque es una carrera de principio a fin por fe. Claro, cuando hablamos de principio a fin, cuando hablamos que es una carrera, tenemos que entender que así como dice el versículo 13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Que no es que, y aquí vamos a ser claros, porque ahora vamos a examinar otros versículos, pero no es que la naturaleza pecaminosa ya ha muerto en su totalidad. Todavía permanece en nosotros y nosotros, nuestra obligación, nuestro deber es con la ayuda del Espíritu Santo ir matando cada vez más esa naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Porque ¿a qué le llama la Biblia carne? ¿A qué se refiere la Biblia con la palabra carne? En un sentido, el término carne describe un cuerpo físico, ¿ok? La Biblia muchas veces habla de la carne como flesh, ¿verdad? Un cuerpo físico. Pero también usa la palabra carne para describir esa condición de perversión moral que no ha sido redimido todavía por parte del pecador. O sea, el pecador que no está en Cristo está en esa condición carnal, que quiere decir una perversión moral, porque no ha recibido la redención que nosotros hemos recibido por nuestra fe en Cristo. No han sido redimidos todavía. Pero aquí viene lo que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que también entender que todavía nosotros tenemos residuos de esa carne, del hombre viejo, ¿no? O de la mujer vieja también, porque acá hay mujeres, ¿verdad? De esa naturaleza, porque esos residuos todavía están en nosotros presentes. Todavía están en nosotros. Y eso no va a cambiar hasta el momento que recibamos la glorificación, que quiere decir la perfección total, la total perfección de que ya no somos, ya no habrá pecado en nosotros como lo fue Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra guerra, esa es nuestra lucha diaria. Y esa es nuestra realidad, pero a la misma vez nuestra batalla. Porque ese cuerpo, esa naturaleza pecaminosa todavía permanece en nosotros. Bueno, al menos yo confieso que todavía permanece en mí. No sé en ustedes, no quiero acusarlos por algo que yo no sé. Pero no sé si en ustedes también todavía permanece esa naturaleza pecaminosa, que a veces nos gana la batalla. O a veces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, le ganamos la batalla, ¿no? Por eso es importante que estemos en el Espíritu, porque entonces ahora la pregunta es, ¿qué es estar en el Espíritu de Dios? A ver, ¿qué me responden? ¿Qué es estar en el Espíritu de Dios? A cualquiera que quiera responder. Porque tenemos que estar en el Espíritu, ayudados por el Espíritu de Dios, para poder vencer y poder ir matando esa naturaleza pecaminosa. Mi hermana Ángela. Sí, yo creo que estar en el Espíritu es reconocer cuando faltamos, ¿verdad? Cuando el pecado que nos asedia nos hace pecar, entonces reconocer ese pecado y arrepentirse. Y también debemos de estar en el Espíritu a través de la palabra. O sea, con estos medios de gracia que el Señor nos da para poder soportar
las tentaciones. Amén. Está completamente en lo correcto. Y eso es, estar en el Espíritu no es esperar a ver, oye, ¿a qué hora se manifiesta el Espíritu en mí? A ver, yo estoy esperando. No, estar en el Espíritu es acudir a la palabra, entrar en esa comunión con Dios, en esa comunión espiritual. La palabra nos va a sostener, nos hace más fuertes, nos confronta, nos guía, nos aconseja, y en la palabra nosotros podemos encontrar esas herramientas, esas armas que necesitamos para confrontar a la naturaleza pecaminosa. No solamente el diablo, sino nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, vamos a leer qué dice Romanos 8:17. ¿A alguien le encargué Romanos 8:17? A mí. Bendiciones para todos. Y Amén. si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherentes con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que no está hablando solamente de un sufrimiento por una enfermedad, ¿no? Por una diabetes o por un colesterol alto. No está hablando de enfermedad únicamente. Sufrimos también porque muchas veces la naturaleza pecaminosa nos hace caer, pero somos coherederos con Cristo. Entonces, en ese sufrimiento estamos. Cuando la palabra dice que vivimos en un mundo de aflicciones, muchos solamente se quedan en las aflicciones de enfermedades. Pero cuidado, que también se refiere en el mundo de aflicciones de pecado, de tentaciones, de la cual siempre estamos en peligro de caer. Entonces, recuerden que la palabra debemos mirarla de manera integral en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué dice Filipenses 3:21? Amén. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual podéis también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Filipenses nos está haciendo Pablo, ¿verdad? Una promesa en el 3:21, nos está haciendo esa promesa de que es en Cristo, cuando Él venga, nuestro cuerpo será transformado, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ese cuerpo en la cual hemos sido constantemente, nos hemos visto en problemas por esa naturaleza pecaminosa, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea semejante al cuerpo de Cristo. O sea, a la vida de Cristo, a esa vida que Cristo nos ha entregado, ¿verdad? O sea, para que seamos así como Cristo. Pero eso ocurrirá cuando Él venga. Claramente lo está diciendo el 21, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. Entonces, va a haber una transformación total en nosotros. Buenas noches, mis hermanos Marcos y Adela, bienvenidos. Estamos en Romanos 8, versículo del 12 al 14, estamos meditando. 8 del 12 al 14. Entonces, vemos que todavía estamos en esta batalla, como digo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que todavía estamos en esta batalla. Pero también es importante que sepamos que tendremos siempre la victoria porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto a llevarnos, encaminarnos, guiarnos, sostenernos, asegurarnos los beneficios que ya tenemos por fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No es que al caer en algún pecado, por cualquier motivo que haya sido, no es que ya hemos perdido todos los beneficios que Cristo ha ganado por nosotros. Hemos perdido una batalla, nos arrepentimos y de seguro que el Señor nos va a fortalecer. Es interesante cuando en la palabra dice, ¿verdad? Que si confiesas tus pecados, dice al Señor, Él es fiel y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, hace dos acciones
cada vez que nosotros venimos y reconocemos nuestro pecado. El Señor hace dos acciones en nosotros. Nos perdona y continúa limpiándonos. Continúa limpiándonos de toda manera. No es una cosa automática ni que sucede en un momento para siempre, no. Nosotros estamos todavía en proceso. ¿Ok? Ahora, ya hemos visto qué es vivir en la carne. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia como carne? Ahora, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué cosa es vivir en la carne? De acuerdo a estos versículos 12 y 13 y 14. Vivir en la carne, porque todos los que son guiados, más adelante dice, bueno, no describe en realidad qué es vivir en la carne. Ayúdenme ustedes entonces. ¿Qué es vivir en la carne? ¿O cómo vive un impío en la carne, mi hermana Ángela? Sí, yo creo que vivir en la carne es lo opuesto al espíritu, porque si con el espíritu nosotros venimos a arrepentimiento al Señor cuando pecamos, entonces vivir en la carne es pecar desenfrenadamente. Aún sabiendo de que estoy pecando, continuar mi vida como que no ha pasado nada. Entonces, eso es una manifestación de vivir en la carne. Claro, exacto. Es aquel que solo actúa, ¿verdad? Y todo el tiempo actúa como esclavo de su humanidad caída. Es aquel que se deja llevar por sus impulsos de pensar y hacer el mal. Es tremendo, ¿verdad? Conocer a personas que desde que se levantan están planeando hacer el mal hasta que se acuestan, ¿verdad? No tienen ni una pizca de misericordia, de compasión, de hacer el bien. Constantemente quieren hacer el mal. Bueno, eso es un impío. Es aquel que no tiene el Espíritu Santo. Porque nosotros en algún momento también cometemos y hacemos el mal. A veces por impulso, por venganza, porque nos hicieron algo que nos dolió tanto. Pero si el Espíritu habita en esa persona, a pesar de haber caído y haber dicho algo que no debió de decir, ¿sabe qué hace ese cristiano porque el Espíritu mora en él? Se arrepiente y pide perdón. Esa es la gran diferencia, como ha explicado mi hermana Ángel. Pues las personas los que son impíos sin el Espíritu Santo, no hay remordimiento absoluto. No hay absolutamente nada que los traiga al Señor, porque están en la carne, están en ese deleite de las pasiones que dominan su vida, ¿no? Que dominan su vida. Los cristianos también en algún momento pueden sentir algunos deleites de la pasión, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que eso no debe dominar su vida. Esa es la gran diferencia. No debe dominar su vida. Porque ¿acaso Jesús no lo sabía? ¿Qué dice Jesús? Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice? Quítate el otro. Porque Jesús sabía que siempre va a ser o el ojo derecho o el ojo izquierdo. Ahora, más vale, dice, ir con un ojo menos o ir tuerto al cielo que con los dos ojos te vas a ir al infierno, ¿verdad? Yo estoy parafraseando ese versículo, pero eso es lo que quiere decir Jesús, porque Jesús conoce nuestra realidad. Jesús conoce nuestra realidad. ¿Qué dice Primera de Juan? Yo creo que nuestra hermana Nat iba a leer, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Primera de Juan, que está después de las cartas de Pedro. Amén. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estaba bien. Está el 9, pero está muy bien. Primera de Juan, ¿no? Del 1, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Claramente vemos, mis hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero más adelante dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. No se trata de que vivamos esta vida así como angustiados de que no debemos cometer ningún pecado, porque andamos así como que no debemos cometer ningún pecado, porque eso nos va a angustiar. Es como que usted ande angustiado, que no hayan problemas en su casa, porque los problemas se van a meter, por donde sea se van a meter los problemas, así usted lo invite o no. Usted no puede vivir angustiado a que no haya ningún problema en su casa. Usted lo que debe hacer es afrontar el problema cuando el problema llegue. Porque usted no va a poder evitar que el problema no lo alcance. El problema lo va a alcanzar. Es igual nosotros los cristianos también, si nos enfocamos de que este día yo debo evitar el pecado, ¿sabe qué, mi hermano? Va a terminar angustiándose porque de repente el pecado no va a llegar a su vida ese día, pero otro día sí. El asunto no es tanto angustiarse en que el pecado no llegue, sino el asunto es estar en esa confianza y esa fe de que el Espíritu está con nosotros y que si aún nosotros cayéramos en pecado, ¿qué dice Juan? Que si confesamos, ¿verdad?, con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que nos aconseja la palabra, ¿no? No se trata de que cada día nosotros tenemos que estar angustiados de que el pecado no alcance nuestras vidas. Porque pecamos hasta de pensamiento, mis hermanos. De pensamiento, de palabra, de comisión, de omisión. De diversas formas podemos caer en pecado. ¿Qué dice Primera de Juan, ese mismo libro, capítulo 3, versículos 8 y 9? Amén. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Muy bien. Esos dos pasajes o esos dos versículos nos ponen en la perspectiva bíblica correcta de lo que es el creyente y el impío. Claramente nos pone en una interpretación correcta de la palabra con respecto a nuestra naturaleza como creyentes y la naturaleza de los que no son creyentes. Por eso que es importante y siempre digo, hay que mirar con cuidado las palabras. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. La pregunta es, ¿quiénes son del diablo? Los que practican el pecado. ¿Verdad? Dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Bien, porque el diablo dice, peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Wow! Ahora estamos cogiendo una esperanza. Esa fue la razón que Cristo vino al mundo, para deshacer esas obras del diablo. Ahora, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, nosotros los cristianos, no practica el pecado. Y ahí está la diferencia clara, ¿verdad? La diferencia clara de que, ¿qué hacen los cristianos? No practican el pecado. ¿Qué hacen los hijos del diablo o los impíos o los no creyentes? Practican el pecado.
No está diciendo si cayó en algún pecado. Está hablando de practicar constantemente envueltos y metidos en esos actos de inmoralidad y en esas pasiones y en esas entregas y esclavitud de pecado, ¿no? Entonces, esos dos versículos que acabamos de leer, que va de la mano con los versículos 12 y 14 de Romanos, nos aclara las falsas opiniones que hay muchas veces entre los mismos creyentes. Entre los mismos creyentes en algunas iglesias, algunos tienen esas falsas opiniones, o yo diría poco conocimiento, o yo diría que no leen con cuidado la palabra de Dios. Porque ahí dice, los que practican el pecado son el diablo, y los que no practican el pecado son hijos de Dios. Entonces, algunos tienen la falsa opinión de que ya somos salvos. Entonces, como somos salvos, debemos ser pasivos y dejar que Dios haga todas las cosas ahora, pues como el pastor me ha dicho que ya yo soy salvo, pues ya yo me quedo muy cómodo en mi asiento y si cometo un pecado, bueno, no es mi problema, es problema de Dios, porque dice el pastor que Dios es el que está conmigo y él tiene que bregar en todo. No es ser pasivo la vida de un cristiano. O número dos, algunos dicen que al aceptar a Cristo, el cristiano se vuelve perfecto de inmediato. Porque así nos miden. Y qué interesante que no solamente los no creyentes o nuestros vecinos que no son no creyentes nos miden de esa manera. Porque si nosotros le decimos, vecino, yo soy cristiano, te invito a mi iglesia, ¿para qué le dijimos que somos cristianos? Ese vecino va a querer que nosotros seamos perfectos. Porque en su mente está que somos cristianos, pues entonces es perfecto este vecino mío. Ay, cuidado con lo que haga usted cuando el vecino lo vea, porque se va a decepcionar. Porque según el vecino usted es perfecto. Y qué lástima que no solamente los impíos piensan así de nosotros los cristianos, sino a veces nosotros mismos los cristianos pensamos así. Porque si un hermanito cayó en pecado, ya, hay que expulsarlo de la iglesia. Y hay que, ¿sabe qué? Ya se fue al infierno otra vez. Jesús lo sacó del infierno, pero él por su culpa se volvió a meter al infierno por haber caído en algún pecado. Cuando la palabra dice que debemos orar por él, debemos levantar al caído, debemos seguir orando por él. Ahora, si esa persona, la disciplina en la iglesia lo hace constantemente, no le importa, es más, está faltando de repente a una responsabilidad que tiene dentro de la iglesia, bueno, hay pasos que dar. No vamos a hablar hoy de la disciplina en la iglesia, hay pasos que dar, pero después que se dan varios pasos, ese hermano puede ser expulsado, pero no porque cometió un pecado, sino por su rebeldía, porque no quiere cambiar su vida, no entiende lo que es ser cristiano. Pero bueno, volvamos a las malas interpretaciones o las malas opiniones que hay. Algunos también piensan que nuestra decisión de obediencia, que obedecer al Señor va a aumentar nuestra salvación. Esa es otra cosa equivocada. No va a aumentar nuestra salvación, ya somos salvos. Nos hará crecer más, seguiremos siendo más santificados, pero no vamos a alcanzar la perfección tampoco. Entonces, la labor del Espíritu Santo es justamente ayudarnos, mis hermanos, a caminar en este mundo de aflicciones, ayudarnos a seguir adelante, honrando a Dios, aún nosotros todavía cargando en nuestro interior esa naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu Santo está dispuesto. La palabra dice, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. O sea que podemos batallar con la ayuda del Espíritu Santo. Se puede obedecer, se puede tener días de victoria con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo en este capítulo 8 es la persona de la Santa Trinidad importante para encaminar al cristiano hasta que Cristo vuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos da la convicción de pecado. Nosotros podemos ir por algún lugar
que nadie nos conoce y estamos mirando, bueno, yo no creo que acá haya nadie de la iglesia comunidad de fe ponciana. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero el Espíritu Santo está redarguyéndote, está diciéndote por aquí no puedes ir, no debes hacer eso, y a veces estamos con esos sentimientos como los ampones, ¿verdad? Eso que están todo el tiempo mirando si alguien lo conoce o lo reconoce, ¿verdad? O si llegamos a casa después de un pecado, estamos como que escondiendo una verdad. No sé, yo simplemente estoy trayendo diversas ilustraciones, pero estamos en el Espíritu. No debemos ocultar nuestro pecado. El Espíritu nos va a hacer a que reconozcamos nuestro pecado, que confesemos y que pidamos perdón, porque Él quiere que continuemos, que luchemos contra ese pecado y vamos a continuar en forma gradual. Es interesante que en pareja de matrimonio o en familia vamos viendo las diferencias. ¿No? Bueno, yo me alegro que mi esposa me diga a mí que cada día yo reniego menos. Qué bueno, es un progreso por lo menos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo me ha hecho ver que yo no debo estar renegando por cosas que no tienen importancia en la casa. Y menos discutiendo con ella por cosas que no tienen importancia. Antes no lo veía así, pero al menos es un progreso, ¿no? De que ya estoy dominando la ira, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Si es posible, entonces. Bueno, mi esposa también tiene sus retos, también tiene sus cosas que confrontar y enfrentar, pero yo creo que eso debe ocurrir en nosotros que tenemos al Espíritu. Debe haber un progreso. ¿Alguien quiere comentar? No quedar hablándome solo. Comentarios, Carlos, díganos. Sí, pastor, a ver si usted me ayuda también aquí, porque añadiéndole a eso de caminar en la carne, yo diría también que es confiar en nosotros mismos, en términos de que Pablo en el capítulo anterior nos decía que somos esclavos, o él decía de él mismo, que era un esclavo vendido al pecado. Entonces yo considero que yo también lo soy. Y más adelante él dice, miserable de mí. Y después dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. O sea que mi confianza yo debo ponerla en Cristo que me salva. Entonces, aún así, más allá, Jesús creo que dice en uno de los evangelios, si ustedes, siendo malos, dais buenas dádivas a sus hijos, o sea, Él nos considera malos de por sí. Entonces, yo como cristiano tengo que también saber de que la maldad mora en mi corazón. Entonces, yo creo que eso sería también una manera de cómo caminar en la carne, dejándome llevar al pensar de que yo soy bueno de alguna manera, me he ganado algo. O sea, es todo lo contrario, diría yo, ¿no? Caminar en el Espíritu sería en términos de yo saber que yo soy pecador, que el pecado mora en mí. Y eso debe llevarme en realidad corriendo otra vez a mi Salvador, sabiendo de que hay maldad en mí y debo confiar solamente por fe en el Espíritu Santo. ¿Qué usted me dice? Sí, no, yo entiendo, teológicamente eso es una verdad, pero en la vida práctica creo que nosotros también la palabra nos llama a esforzarnos. O sea que yo entiendo el punto teológico de que prácticamente sin Cristo, sin la ayuda del Espíritu, no podemos hacer nada. Debemos confiar en lo que tenemos con ellos. Sí, es cierto. Pero yo más diría, debemos confiar de que no vamos a perder la salvación porque hemos caído en un pecado. Porque para eso ellos nos sostienen, ya Cristo hizo la obra, ya Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? Los pecados del pasado, del presente, del futuro. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, porque volvemos en todo caso a lo que es el versículo 12. Así que hermanos, dice, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si no vivís conforme a la carne, vas a morir. Pero si es por el Espíritu, ¿verdad? Ahora dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pero mi hermana Vilma también leyó, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, tenemos nosotros que hacer. ¿Cuál sería nuestro esfuerzo? Que nuestro esfuerzo no debe ser para ganar méritos. Ahí está el detalle de este asunto. Si yo me esfuerzo para no pecar, yo debo esforzarme no con la motivación de ganar algún mérito, de que Dios me bendiga más. No, yo me esfuerzo porque es mi responsabilidad ahora como cristiano. ¿Cómo yo me voy a diferenciar de un impío si yo no me esfuerzo? ¿No? Ese es el asunto. Hay que esforzarnos no porque queremos ganar un mérito, porque el mérito no lo tenemos en absoluto. Debemos esforzarnos para honrar a Dios. Debemos esforzarnos para obedecer al Señor. Pero ese esfuerzo va a tener fruto con la ayuda del Espíritu. A ver, Carlos. Perfectamente, eso es lo que te aclaró ahora, porque también se puede una persona irse al otro extremo y pensar que solamente por mi esfuerzo. Entonces hay que hacer esa aclaración, eso quedó muy claro ahí. Muy bien, porque si no, como digo, tampoco somos cristianos pasivos, porque ese es justamente el argumento que tienen los que no entienden la gracia de Dios. Porque no entienden la gracia de Dios, por un lado mejor se convierten en legalistas, o por otro lado no, entonces somos libertinos. No, la gracia de Dios no es que nosotros no debemos esforzarnos. Por supuesto que sí. ¿Cómo nos esforzamos? Bueno, nos levantamos en la mañana, nos entregamos al Señor en oración, leemos la palabra de Dios. Me refiero a un esfuerzo en un buen sentido de la palabra, no un esfuerzo que me sea una carga, una pesadez hacerlo. ¿No? Es que yo debo tomar la iniciativa también, con la ayuda de Dios. Estoy seguro que Dios lo que quiere es que nos levantemos para tener comunión con Él, pero a veces la carne tiene más fuerza que nosotros y nos desvía de ese asunto. Entonces, hay que esforzarnos, no para ganar méritos, sino para honrar a Dios por todo lo que Él ha hecho, y de seguro que saldremos adelante en todos estos retos que tenemos. Vamos a ir mirando más esto con claridad, ¿ok? Vamos a leer entonces ahora el versículo 14. ¿Qué decía el versículo 14? Romanos 8:14. Decía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y eso nos confirma que somos hijos de Dios. Si usted es guiada por el Espíritu, entonces eso confirma que usted es hijo, que usted es una hija de Dios, ¿no? El solo hecho de ser lo suficientemente humildes en reconocer que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes no somos guiados por mente positiva, porque, bueno, vamos a ponernos positivos el día de hoy para triunfar en esto. No se trata de mente positiva para obedecer los mandatos de Dios. Dependemos en todo momento de la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que guía, Él es el que dirige a los creyentes de manera perfecta, de manera correcta. Y algunas veces nos guía de diversas circunstancias. Ustedes se van a quedar admirados cómo el Espíritu Santo muchas veces guía a los creyentes. Vamos a leer Hechos del 16, del 6 al 7. Creo que le dimos esa misión, ¿verdad? Hechos. Y yo quisiera que marquen eso, porque para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo está activo, guiando a sus hijos, a los cristianos, ¿verdad? A los creyentes. Hechos 16, versículos 6 y 7. Ok. Ya, ahora sí, te escuchamos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bien, muy bien. Aquí hay un hecho muy importante, porque aquí vemos a Pablo, a Silas y a Timoteo juntos que iban de lugar en lugar para proclamar el evangelio, y ahí plantaban iglesias, las iglesias en el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces este Hechos 16, el versículo 6 es interesante porque nos dice que, a ver, déjeme volver a leerlo. Dice, aconteció que mientras íbamos, está hablando el que estaba, posiblemente era uno de ellos que estaba hablando, porque dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, perdón, yo estoy leyendo unos versículos equivocados. Ok, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea que el Espíritu Santo dirigiendo la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo, y les prohíbe, el Espíritu Santo les prohíbe a ellos hablar de la palabra en Asia. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, no es una realidad que el Espíritu Santo en su poder nos da convencimiento de que Él es el que nos guía. Entonces recurramos al Espíritu Santo, recurramos a lo que Él, porque unas veces lo hacía de esa manera y otras veces le da al creyente, como ustedes lo han experimentado muchas veces, esa iluminación para poder entender las escrituras, para poder entender la palabra, ¿verdad? Y también nos santifica. A veces nos quedamos solamente enfocados en los dones del Espíritu, pero muy poco reflexionamos en los frutos del Espíritu. Creemos, muchos cristianos creen que la labor del Espíritu Santo es solamente dar dones, ¿no? Dar dones a las personas. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo hace otra cosa que es mucho más importante para el creyente que los dones, los frutos, la transformación de su vida, de su carácter, de su santificación. O sea, esos son los frutos del Espíritu Santo. Esas son las obras primordiales del Espíritu Santo. Los dones también, pero los dones, vuelvo a repetir, ¿de qué sirve tener dones si no hay transformación en nuestras vidas? Entonces, el que diga, yo tengo los dones del Espíritu y no está experimentando ninguna transformación en su vida, mi hermano, sus dones no sirven de nada. Pablo dice en Corintios, dice, son como címbalos que resuenan nada más, pero que no hay absolutamente nada. Puro show, pero no hay una transformación de vidas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora leyendo Romanos 8, del 15 al 17. No sé si a alguien le asigné eso, si no, volvemos a hacer otra rueda de versículos. Ya yo leí 17, nos quedamos en ese. Ya, pero quiero que lean. Ok, voy a leer entonces 15 al 17 nuevamente. ¿Ya? Romanos 8, del 15 al 17, porque vamos a mirar esos tres versículos. O si alguien lo tiene antes que yo, dígame, ponga su micrófono y léalo. Romanos 8, del 15 al 17. ¿Lo leo? Ya, léalo, mi hermano. Muy bien. Amén. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Amén. Miren lo que sigue diciendo Pablo en este pasaje. Que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Está hablando de nuestro espíritu, ¿no? Con minúscula. Sino más bien que hemos recibido
¿verdad? Ese, el espíritu de verdad, que es eso que nos hace conocer y entender que clamamos Abba Padre. Somos adoptados como hijos de Dios. Versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Miren, esa conexión que hay del Espíritu Santo a nuestra alma, a nuestro ser, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da esa seguridad. Por eso digo, si vivimos en el Espíritu, si estamos en el Espíritu, vamos siendo confirmados una vez más que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el Espíritu nos está diciendo, hey, ustedes tienen ya la promesa del Señor en sus vidas. Ya ustedes son herederos de Dios y coherederos de Cristo. No solamente en las riquezas que vamos a tener en la vida venidera, sino también en los sufrimientos que estamos padeciendo en estos tiempos. Vamos a padecer, pero ya somos herederos y coherederos. Yo no sé qué entiende usted por heredero. Todavía no he recibido yo ninguna herencia, pero los que han recibido, por favor, hablen. ¿Qué significa herederos? ¿Cómo se siente usted siendo heredero? Mi hermano Carlos. La persona más gozosa del mundo, porque soy coheredero de todos los beneficios y todas las bendiciones que tiene Cristo. O sea, ¿qué más puedo yo pedir? Amén. Exactamente. Mi hermano, créalo, la Biblia se lo está diciendo el día de hoy. Usted ya tiene la herencia en Cristo. Usted es coheredero de Cristo en todo. Ya usted lo ha ganado todo. No por sus propias obras, pero por las obras que hizo Cristo por usted. Y como usted creyó en Él, ahora usted es heredero de todo lo que Cristo ha ganado. ¿Cómo no caminar con gozo sabiendo esa verdad? ¿Cómo no estar convencido en ese gozo que nos da ahora mismo el Espíritu? Que no solamente nos confirma que somos adoptados como hijos de Dios, sino también que Él nos sostiene, porque ya como somos herederos, Él se va a encargar de sostenernos para pasar por estas aflicciones de este mundo, ya sea de enfermedad, de maldad o de pecado. Están muy calladitos. Vamos, hablen, opinen. Como dice el hermano Carlos, tenemos una heredad eterna, una heredad que no se va a corromper. Eso es lo que, como dice, debemos estar gozosos porque nosotros somos herederos en la tierra, eso se acaba, eso se termina. Heredamos una casa, un carro o dinero, eso se va a terminar. Pero la heredad que tenemos en Dios, en el reino del Señor, coherederos de Cristo, eso es eterno. Eso es lo más hermoso que nosotros, gracias por la gracia del Señor, somos ahora esos herederos, hijos de Dios. Está en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en usted si usted hizo su confesión a Cristo y aceptó a Cristo. El Espíritu está en usted. Ya usted tiene una herencia y no puede vivir con temor de que qué pasará cuando Cristo vuelva. ¿Sabe lo que pasará cuando Cristo vuelva? ¿Qué le pasará a los cristianos? Nos iremos con Él a recibir toda la herencia que se nos ha dado, se nos ha prometido. O sea que no podemos estar en ese temor, en ese miedo de que si yo no llego a la perfección, lo perdí todo. La Biblia no nos está exigiendo que nosotros alcancemos la perfección mientras estamos en este mundo de aflicciones. Debemos caminar debemos aumentar y seguir avanzando, pero no es un requisito que usted alcance la perfección para ir al cielo. Yo le hago la pregunta, ¿quién ha ido al cielo siendo perfecto? Cristo. Solo Cristo.
Solo Cristo, y por eso que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador. Pero no ha habido otro, humanamente hablando, o sea, ser humano que haya ido al cielo o que esté en el cielo siendo perfecto. Yo hablo en su calidad de persona, porque justos somos todos somos santos para el Señor. Porque ese es el título que ahora tenemos. No solamente somos hijos de Dios, somos santos, somos justos, somos pueblo santo, pueblo elegido por Dios, ¿no? Entonces, sacerdotes. Entonces, eso no quiere decir que somos perfectos. El único perfecto es Cristo. Por eso Cristo no es sacerdote, Él es el sumo sacerdote, que es muy diferente. Entonces, si nosotros seguimos ahondando en estos versículos, ¿qué nos dice? Voy a asignar pasajes ahora, ¿ya? A ver, si nos ayuda mi hermana Adela, ayúdeme con Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículos del 6 al 7. ¿Ya? Gálatas 4, versículos 6 y 7. Por favor. Ahora, lo leo. Sí. Ok, Gálatas 4 del 6 al 7. Luego vamos a ver Romanos. Deme un segundito, Adela. Sí, deje el micrófono así, está bien. Deme un segundito. Vamos a pedirle entonces a la hermana Vilma que nos lea Gálatas 5 del 22 al 23. Ángela, Hechos 1:8. Luego le voy a pedir a mi hermano Nole, Tito 3, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Nati, Romanos, capítulo 5, versículo 2. Y Silvia, Juan, el libro de Juan, capítulo 17, versículos 22. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer entonces Gálatas 4, del 6 al 7. Okay. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saludos, hermanos. Bien. Put your voice, put your volume down. Es que como los dos teléfonos están abiertos, creo que ahí pero está bien, le oímos. Léalo. Okay. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Muy bien, muy bien. Mis hermanos, apodérese de esa promesa. Si ya somos hijos de Dios, right? Por eso clamamos a Abba Padre, porque Él es nuestro Padre. Entonces ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios por medio de Cristo. Vamos a leer Gálatas 5 del 22 al 23. Ok. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien. ¿Alguno de ustedes está desarrollando esos frutos? ¿Está mostrándose esos frutos en su vida? No me diga que no tiene ninguno. Arrepiéntase. ¿Ah? Vamos creciendo, ¿verdad? Vamos creciendo. No todavía perfectos, pero vamos creciendo en esos frutos. Porque si tenemos un crecimiento de esos frutos, entonces eso hace válido que el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué dice Hechos 1:8? 1:8, Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea,
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Muy bien. Se conoce mucho ese pasaje porque muchos hermanos que están fire up, ¿verdad? Que tienen el don del evangelismo, toman ese pasaje y con justa razón, porque sí, el poder del Espíritu transforma, o sea, puede traer al más vil pecador a los pies de Cristo. Pero ¿qué hay de ese poder del Espíritu para transformar las vidas? No es solamente una transformación a través de un don, sino también una transformación a través del fruto que hace el Espíritu en nosotros. Entonces, otra vez, no solamente miremos al Espíritu Santo como el autor de cosas, manifestaciones que muchos a veces llaman que es del Espíritu Santo, lo cual para mí tendríamos que leer bien la Biblia si realmente esas manifestaciones de las que a veces se presentan de manera desordenada o de manera que no edifican en absoluto, a veces las personas llaman que es la presencia del Espíritu Santo. Habrá que cuestionar eso primero, hay que mirar la Biblia, no vaya a ser que sea la presencia de otros espíritus, pero no del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todas esas cosas también debemos ir mirando. Entonces, ¿qué hemos heredado? Hemos heredado muchas cosas. A ver, ¿qué dice Tito 3, del 5 al 7? ¿Qué hemos heredado en Cristo? Amén. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ajá. Somos herederos de la vida eterna. No somos herederos de la vida temporal, espiritualmente hablando. Somos herederos de la vida eterna. Entonces, ¿por qué queremos acondicionar esa palabra eterno por temporal? No estamos aquí como cristianos para ver si sí, si no. Ya tenemos vida eterna. Y eso debe animarnos a seguir siendo obedientes, a crecer en obediencia, a crecer en santidad. ¿Qué dice Romanos 5:2? Oye, Sí, ¿qué otra herencia tenemos? Díganos, mi hermana Nati. ok, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ajá. ¿Se da cuenta? Vamos a estar en la gloria de Dios. Permaneceremos en la gloria de Dios. ¿Qué otra herencia nos da la Biblia? Juan 17:22. Amén. Dice, la gloria que me diste, yo le he dado para que sea uno así como nosotros somos uno. Amén. Bueno, para que seamos uno en Dios, en Cristo. Y lo que tenemos en 2 de Corintios 4, del 16 al 18, dice lo siguiente: por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Mira esa promesa tan linda. Nos vamos desgastando por fuera, pero por dentro en espíritu nos vamos renovando día tras día, hasta que llegue ese día venidero, ¿verdad?, en que permaneceremos con Cristo por la eternidad. Esa es la realidad del cristiano.
Por dentro nos vamos a ir renovando cada día más, hasta que nos vamos en paz con el Señor, y algunos inclusive se van a descansar en el Señor hasta con gozo, hasta con una sonrisa, se van a descansar a la presencia de Dios. Porque por dentro están siendo renovados, han sido renovados día tras día. Aunque por fuera nos vamos desgastando, dice la palabra. Así que qué linda promesa, qué linda herencia que tenemos en el Señor. Vamos a terminar leyendo del 18 al 26, ¿ok? Vamos a Romanos, capítulo 8, del 18 al 26. Vamos nuevamente a asignar versículos. Diani, por favor, ayúdenos. Romanos 8, usted va a leer del 18 al 26. Hermana Adela, léanos, nos va a leer Filipenses 3 del 20 al 21, ¿ok? Cuando yo le diga, Filipenses 3 del 20 al 21. Luego le voy a pedir a la hermana Vilma que nos lea Hechos 3:21. Ángela, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 13. Luego le voy a pedir a Nole, Efesios 1, 13 y 14. Nati, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Silvia, por favor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Ok? Y luego voy a asignar otros más después, pero ya casi estamos terminando. Así que vamos a enfocarnos en esos últimos versículos, por favor. A ver, mi hermana Diane. Ok, dice así. De hecho, considero que en nada se compararán los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que sí lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Gemimos interiormente mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Qué esperanza? Lo que ya tiene, pero sí esperamos lo que todavía no tenemos. En la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muy bien. Hay muchas cosas allí, pero vamos a enfocarnos en lo más importante, ¿ok? Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, en este tiempo presente que vivimos, no son comparables con la gloria venidera. Lógico, no vamos a comparar lo que estamos viviendo con lo que viene, ¿verdad? En el Señor, que en nosotros ha de manifestarse. O sea que para estar en esa gloria venidera, nosotros tenemos que ser glorificados. Por lo tanto, esa promesa de ser cuerpos glorificados para permanecer en esa gloria del Señor, que nos dice Filipenses 3, 20 y 21, mi hermana Adela. Ahora el micrófono, Adela. Filipenses 3, 20 y 21. Ahora sí te oímos. Okay. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Mujeres, no está hablando de cuerpos hermosos, ¿verdad? De cuerpos físicamente, no está hablando de eso. No está hablando de que su cuerpo va a ser transformado ahora en un cuerpo glorioso. No. Está hablando de justamente de nuestra condición, ¿verdad? De pecado
en la que hace que nuestros cuerpos, nuestras vidas sean miserables, como dice, como dijo mi hermana, ¿verdad? Mi hermana, ¿está segura que dice ahí cuerpo miserable? ¿O sí, sí dice cuerpo miserable? Muy bien, ¿verdad? Entonces transformará, dice, nuestros cuerpos miserables, o sea, nuestros cuerpos de corrupción, de pecado, estos cuerpos débiles que caen en pecado, en concupiscencia algunas veces, que caemos justamente en ese tipo de situaciones. ¿Pero para qué? Para ser transformados, dice, para que sea un cuerpo glorioso, para que tengamos ese cuerpo glorificado, ¿no? Ahí está la promesa, de acuerdo al versículo 18, que nada se va a comparar lo que vivimos con los tiempos venideros. Bien, el versículo 19 no solamente habla de los creyentes, pero habla también de la creación, del mundo, del planeta, de la creación, de todo lo que nos rodea. ¿Qué pasa en el 19? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta el planeta está esperando que Cristo venga. Hasta el planeta anhela que Cristo venga, para que ustedes vean toda la creación que está siendo personificada, ¿verdad? Como un anhelo de transformación, porque esa maldición del pecado tuvo efectos en el planeta también. Porque si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículos 15, del versículo del 17 al 19, pero en el 3, capítulo 3 del 17, nada más está diciendo, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Cuando entró el pecado al mundo, no solamente el ser humano cayó en esa naturaleza caída, pecaminosa, sino el planeta entero, la creación completa, también gime de dolor, anhela que venga esa transformación, anhela que venga ya esa manifestación para los hijos de Dios que está en Cristo. ¿Qué dice Hechos 3:21? Hechos 3:21. Ya. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Han sido de tiempo antiguo. Ya. Muy bien, entonces estamos viendo claramente que es necesario que Él permanezca en el cielo. Está hablando de Jesucristo. Es necesario que Jesucristo todavía permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios ya lo había anunciado desde hace siglos por medio de los profetas. Es necesario que Cristo todavía se mantenga ahí, porque cuando Él venga será todo restaurado, no solamente nosotros, pero también el planeta completo, el planeta entero, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahora voy para allá, doña. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 13? Segunda de Pedro 3. De Pedro 3. El 11 y el 13 nada más. Por favor. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habiten, un cielo nuevo y una tierra nueva, en lo que habite la justicia. Hasta el 13, hasta ahí. Está bien, perfecto. ¿Se dan cuenta lo que viene? Mis hermanos, ustedes no es que van a andar desnudos, de nube en nube, saltando con sus alitas para acá, para allá, jugando, paseando. No. Ese no es el cielo el que nos espera. Nos espera cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que todo será restaurado. Yo no sé si seguiremos viviendo los que estamos aquí en esta parte de Estados Unidos, si viviremos en Ponciana, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que lo que la palabra me dice, que este planeta será restaurado. Aquí será
el reino de Dios para siempre. Volveremos al original. ¿Se acuerdan? Al principio era Dios, la teocracia, Dios gobernando sobre toda su creación su creación, Adán y Eva, en comunión con él. Así seremos en los tiempos venideros. No es que hay un cielo por allá que no sabemos, vamos a estar volando y andando. No, absolutamente nada. La Biblia es clara. El planeta, este planeta llamado Tierra, será restaurado. Porque ¿qué tenemos ahora? Tenemos terremotos, tenemos tantas cosas que para que ustedes vean que todo el orden de Dios en la creación se ha dañado. Es por eso que experimentamos todas estas situaciones que traen desgracia. Porque el planeta, la Tierra gime de dolor, de acuerdo a Romanos 8, del 19 hacia adelante. Mira lo que dice el versículo 20. Porque la creación, hablando de toda la creación, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué manera el planeta está corrompido? No estamos hablando de las personas, sino del planeta en sí. Bueno, vemos todo esto que se llama desastres naturales, ¿verdad? Bueno, el Señor no había creado el universo, el planeta, para que el hombre viva en medio de desastres naturales. Ese no era el propósito de Dios. Pero vamos a ser restaurados junto con el planeta que será restaurado. Y el versículo 22 que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea, estamos en sufrimiento constante, en aflicción constante, ya sea por el pecado, por las enfermedades, por las desgracias. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? En Cristo, en el Espíritu, esperamos, dice, esperando la completa redención de nuestro cuerpo, la completa transformación de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Efesios 1, 13, 14? No sé a quién le asigné Efesios 1, 13, 14. A mí, pastor. Ya, por favor, mi hermano. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces estamos claros, mis hermanos, que tenemos una herencia hasta que cuando llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta toda esa esperanza que nos da el Señor? Vamos a leer 2 de Corintios 1, 21 y 22. Creo que era Nati, ¿no? Sí. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Sí. ¿Me puedo ir? Sí, por favor. Sí, lo oí. Ok. Gracias, pastor. Amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así es. Entonces nos aclara esta carta a los Corintios, nos dice claramente que Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios nos ha garantizado todas las promesas que Él ha dado en cuanto a esta vida venidera, este tiempo de aflicciones, pero que no estamos solos. Todas esas promesas de Dios está sostenido y asegurado por la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Estamos terminando ahora en el versículo 26. Ese va a ser el último versículo que vamos a mirar el día de hoy. Romanos 8, 26. Dice lo siguiente. A ver, ¿de qué manera ustedes me ayudan? ¿Cómo entienden este pasaje? Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién me ayuda? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice ese pasaje? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A ver. ¿Qué hay ahí? Carlos. Que ni siquiera para orar somos útiles. No, que ni siquiera sabemos en oración qué pedir acorde a la voluntad de Dios, y necesitamos en realidad la obra del Espíritu en nosotros, una vez más, para llevar a cabo o para llevar a la atención de Dios, claro, lo que es acorde a su voluntad. Ni siquiera lo que va acorde a la voluntad de Él sabemos pedirlo. Necesitamos de la obra del Espíritu en nosotros para poder hacer eso. Y claro, todo lo demás. Es el Espíritu de Dios quien nos da la manera correcta, ¿verdad? Hasta inclusive las palabras correctas. Nos guía a lo que debe ser correcto en nuestra oración. Porque tenemos esa tendencia. Ahora le doy el pase a la hermana Ángela. Tenemos esa tendencia. A veces nos volvemos muy egocéntricos, muy egoístas en nuestras propias peticiones, en nuestros propios deseos. Muchas veces pedimos más las cosas que queremos que las cosas que necesitamos, ¿no? Mi hermana Ángela. Sí, pastor, parte de lo que usted estaba diciendo también. Pero también como nosotros vivimos una naturaleza caída aquí en la tierra, entonces nosotros yo iba a decir parte de lo que usted dijo allá, no tenemos como esa visión de pedirle a Dios lo que realmente nosotros necesitamos. Y es como usted dice, nos volvemos un tanto egoístas en nuestras oraciones, que la transformamos en lo que es una lista de supermercado. Voy al supermercado, apunto lo que quiero, pido esto y esto. Entonces, como el Espíritu Santo sí sabe realmente qué es lo que a nosotros nos conviene, entonces Él intercede, como dice ahí, con gemido ante la presencia de Dios. Entonces, para que entonces así la voluntad de Dios sea manifiesta en lo que nosotros pedimos. Por eso es que muchas veces no nos da todo lo que pedimos al Señor, aún así estemos enfermos y pidamos sanidad, porque realmente no es el tiempo de Dios, y el Espíritu Santo es quien lleva delante de la presencia de Dios esa oración. Claro, sí, yo creo que debemos estar claros en eso de que muchas veces el Señor no es que no responde a nuestra oración de sanidad, sino que el Señor responde a su manera y a su forma y a su tiempo, ¿no? A su tiempo. O Él tendrá otro propósito mayor que el que nosotros tenemos. Entonces, no pensemos que el Señor va a ser como nosotros queremos. Muy bien, pero vamos, antes de continuar con ese tema, porque hay algo más que hay que decir sobre lo que el Espíritu, porque el Espíritu, aquí dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. También vamos a mirar eso, ¿ok? Mi hermana Silvia, ayúdeme por favor con Primera de Juan, téngalo ahí cuando yo le pida que lo lea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Le voy a pedir a Nole que me lea Romanos 8, del 1 al 2. Y después le voy a pedir a la hermana Diani que me lea Romanos 8, versículo 34. Y le voy a pedir a la hermana Vilma que me lea Ezequiel, capítulo 33, versículo 24. ¿Ok? Pero para ahondar un poquito en el versículo 26,
de Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Allí también es válido, mis hermanos, interpretar que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es también el abogado. También lo hace como un abogado que no solamente habla con nosotros, nos da luz, nos da convicción, nos da claridad, pero también nos instruye acerca de qué debemos hablar, como dijo la hermana Ángela y el hermano Carlos, ¿no? Los gemidos que el Espíritu Santo hace por nosotros no son esos gemidos irracionales. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque el Espíritu Santo es racional. El Espíritu Santo nos muestra claramente las cosas a través de la palabra, a través de todas las obras que Él hace. Hay a veces algunas confusiones en algunas iglesias que hay gemidos de las personas, ¿verdad? Gemidos como quejas, así como una congoja, como una queja, como que con llantos y gemidos, con gritos, ¿verdad? Como que si esa es la forma que el Espíritu Santo está gimiendo en ellos. Cuando habla de gemir aquí, habla de algo entendible, de algo que nos hace entender, que podemos estar claros de lo que el Espíritu Santo nos está guiando, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta que el Espíritu Santo intercede, de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad del creyente. O lo voy a decir con mayor énfasis todavía. El Espíritu Santo intercede de forma correcta a la voluntad perfecta de Dios y no a la voluntad imperfecta de los creyentes. Ahí está la gran diferencia. Y bueno, sabemos que en primer lugar Cristo es el primer abogado, ¿no?, que tenemos. A ver, mi hermano, ¿quién le tocaba primera de Juan 2:1? Amén. Primera de Juan. Dice, hijitos míos, ¿qué cosa os escribo para que no pequéis? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Bien. Primera de Juan no solamente dice que los que practican el pecado son hijos del diablo, más los que no practican el pecado son hijos de Dios. Pero también el libro de Juan está reconociendo que el cristiano podría caer en pecado en alguna vez, pero no se va al infierno nuevamente. No es que ya perdió la salvación o que ya Dios lo sacó del reino, sino más bien el libro de Juan, primera de Juan, nos está dando esa esperanza a todos los creyentes, porque de acuerdo a lo que ha leído mi hermana, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, ese es el ideal y el mandamiento es que no pequemos. ¿Ok? Pero dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. En otras traducciones dice a un abogado, a Jesucristo el justo. Entonces, claramente la palabra no está poniendo al creyente exento de caer en pecado, pero le está diciendo no peques. Pero si en algún momento cayeras en pecado, tú que eres hijo de Dios, tú que tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu te va a traer al arrepentimiento y a la confesión de tu pecado, y el Señor, que es bueno y fiel, te perdonará y te limpiará de toda maldad. ¿Se dan cuenta cómo el libro de Juan, primera de Juan, nos lleva por todo eso de que lo que no debemos hacer, pero si en el caso de que cayéramos en eso, pues entonces tenemos una esperanza, pero cuidado con pensar que los que practican el pecado, aquí lo digo claro, el pasaje lo dice claro, los que practican el pecado no son hijos de Dios. Entonces, el libro de Primera de Juan o la carta de Primera de Juan nos lleva en todo ese alrededor de lo que nos interesa a nosotros como creyentes en esta vida de aflicción. ¿Qué dice Romanos 8 del 1 al 2?
del 1 al 2. Esto está bien, buenísimo. Este estudio. Ahora sí te oímos. Romanos 8 del 1 al 2. ¿A quién le tocaba? No me acuerdo. Creo que es el hermano Nole que le tocaba. De repente. A ver. Ok, Nole, está bien. Ayúdame, Nole, entonces con el micrófono. Ahí está tratando de abrir el micrófono. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora sí, Nole, te oímos. ¿Me escucho, Ahora pastor? sí. Ahora sí te oímos. Romanos 8, versículos 1 y 2. Ok, vamos, entonces que alguien lo lea. Alguien que lo tenga, lo lea, por favor. Parece Amén. que el audio del hermano. Por, Ok, hermano Ángel. por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, entonces ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En otro pasaje dice, para los que no viven en la carne o para los que viven conforme al Espíritu, ¿no? Entonces está claro, mis hermanos, de que aquí no se trata de libertinaje, ni tampoco se trata de legalismo. Aquí se trata de lo que debe ser un cristiano, pero que tiene la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:34. Ok, 8:34. Ok. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el que condenará entonces? Bueno, Cristo es el que murió, Él es el que pagó en la cruz del Calvario por tu pecado, Él es el que hizo la obra, más aún el que también resucitó, ahora ha resucitado y está guardando un lugar para cada uno de nosotros, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que Cristo es superior a todo. Él es el que ha ganado la salvación por nosotros. Entonces, vamos a leer Ezequiel 33:24. Y yo le invito a todos que tengan sus Biblias, busquen Ezequiel. Antes que la hermana Vilma lo lea, busquen. Ezequiel capítulo 33, versículo 24. Vamos a dar unos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Bien, hermana Vilma, léalo, por favor. 24. Dice, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra. ¿Estás segura que es Ezequiel 33:24? Sí. Ezequiel 33:24, sí, pastor. Ok. Estoy leyendo, no de Reina Valera, estoy leyendo el de... Déjeme hacer una corrección entonces. Yo creo que está al revés. Creo que es Ezequiel 24:33. Deme un segundo. Porque este no es. 24:33. No, tampoco no es. Ezequiel, qué raro. Eso está rarísimo. Déjeme un segundo. Aquí yo lo resuelvo ahora mismo. Eso está rarísimo que no está conforme a lo que yo tenía. Será 3:24.
Es el libro de Ezequiel, pero hay una... A ver, ahora sí le voy a dar exactamente. Es Ezequiel 18:24, perdón. Capítulo 18, versículo 24. 18:24. 18, 20, 24. 24. Ahora sí. Ahora sí. Mas si el justo se aparte de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, aquí pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que se prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén. Mi hermana Vilma, todo andaba bien, pero ya usted ya nos desanimó completamente con ese pasaje. ¿Eso por qué? ¿Por qué, pastor? Porque ahora está hablando de los justos y nosotros somos los justos. Pero él sí se aparta. Porque no hay ni uno justo. ¿Qué opinan mis hermanos de ese pasaje? ¿Alguno que pueda opinar, por favor? Pero él sí se está apartando. No dice que ¿Qué entendemos en ese pasaje? A ver. Aquí, pastor. Sí, sí, Eh, mi hermano. Sí, aquí dice si el justo se apartara de la injusticia. O sea, yo considero que en Cristo nosotros somos justificados. Por eso es que somos justos en Él. Eso es lo que yo entiendo. Por eso es que aquí dice el justo, aunque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Claro. Pero en Cristo nosotros somos justificados por la fe. ¿Está bien? Ayúdeme ahí. No, está bien. Lo que yo veo que para nosotros sería un problema, entonces perdemos todo gozo y toda esperanza que habíamos encontrado en todo lo que habíamos estudiado en esta noche, porque aquí el versículo 18-24 dice, y lo voy a leer de Nueva Versión Internacional, porque esa palabra que dijo mi hermana, prevaricó, ya no la usamos y a veces eso tiene un significado importante. Déjenme leer Nueva Versión Internacional. Dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo, ¿verdad? Y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados y no se recordará ninguna de sus obras justas. Wow, entonces no es cierto que no vamos a perder la salvación, sí la vamos a perder de acuerdo a ese pasaje. Entonces sí perdemos todo porque está hablando de los justos. Y déjeme leer Reina Valera otra vez. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ya se me cayó toda la esperanza. Pero si nosotros leemos con cuidado, vamos a quedarnos solo en Reina Valera, ¿ok? Yo sé que la mayoría tiene Reina Valera. Mire, mas si el justo, todos nosotros somos justos en el Señor, porque el Señor nos ha justificado en Cristo. Si nos apartamos de su justicia, pero ¿qué otra cosa más hacemos? Según Reina Valera, ayúdenme ahora ustedes. Abran sus micrófonos si quieren, todos. ¿Qué dice allí en el versículo 24? Si nos apartamos de su justicia y cometemos maldad. Algunas veces nos apartamos de la justicia de Dios y algunas veces cometemos maldad. ¿Qué más dice? Ayúdenme, pongan su micrófono con confianza, abran su micrófono. Vamos, opinemos. ¿Qué más dice? Versículo 24. Y practica los mismos actos repugnantes del malvado. Ya, esa es Nueva Versión Internacional. Practica los mismos actos repugnantes del malvado. ¿Qué dice Reina Valera? Dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones, dice, que el impío hizo. Ya, muy bien. Ahí está
la claridad de ese pasaje. Si usted siendo cristiano o si usted siendo cristiana, usted hace conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, si usted hace conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, bueno, usted no se le va a contar por nada. A usted lo van a destituir ahora mismo de la posición en que se encuentra. Reina, Nueva Versión Internacional dice, si ustedes practicaran, ¿verdad? Dice, practican los mismos actos repugnables del malvado. Mire lo que está diciendo. Si practica los mismos actos repugnantes del malvado, y Reina Valera dice, si usted hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. No está diciendo si usted cae en pecado alguna vez, como dice Primera de Juan. Usted ha leído Primera de Juan, ¿no? Como si caen en pecado. Abogado tenemos. Aquí dice, si hacemos conforme a todas las abominaciones del impío. Mi hermano, yo ruego al Señor que ninguno de nosotros creo que hacemos las mismas abominaciones que hace el impío, o que hacemos conforme a las mismas, ¿verdad? Si practicamos, dice, los mismos actos repugnantes de maldad. Practicamos, vivimos conforme. Practicamos, vivimos conforme a las abominaciones del impío. Entonces, el que practica y vive conforme a las abominaciones del impío, déjenme decirle, eso no se llama cristiano. Entonces, se debe quitar el título de cristiano. Ni justo siquiera eso. Ni justo, exactamente. Porque nosotros los cristianos que somos justos en Cristo, ya no vivimos conforme a las abominaciones del impío, o vivimos nosotros practicando los mismos pecados del malvado, los mismos actos repugnantes del malvado. Ahora, muchos usan ese versículo para decir, el pastor Palacio está equivocado, la salvación sí se pierde, porque ahí dice que se pierde. Es más, a ninguna de su justicia será contada, dice, por su rebelión prevaricó y cometió, y por eso morirá. Bueno, estamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y como ninguno podía mantenerse en una justicia correcta, por eso Dios mandó a Jesucristo a venir al mundo para morir en la cruz del Calvario, para darnos la justicia de salvación y vida eterna. Porque si nos quedamos en el libro de Ezequiel, de seguro que todos perdemos la salvación y todos nos vamos al infierno. Pero pastor, también tenemos que tener en cuenta que Pablo siempre nos advierte. Pablo siempre nos dice a los creyentes que si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso, si vivís conforme a la carne, exactamente. La Biblia no se contradice. Pero no vamos a irnos al infierno, vamos a perder la salvación si caemos alguna vez en algún pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que queremos hacer. Porque las personas que creen que se pierde la salvación no están leyendo aquí que dice los que viven conforme a las abominaciones del impío, o los que viven practicando las mismas aberraciones, ¿verdad?, del malvado. Y Primera de Juan dice, hijitos, yo les digo esto para que no pequen, pero si alguno cometiere pecado, no, abogado tenemos en Cristo Jesús. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, que el Señor es bueno, que no solamente te perdonará, sino que te limpiará de toda maldad. Eso es lo que queremos resaltar en esta noche. No es porque hemos caído en un pecado que lo perdimos todo y que Dios ya nos mandó al infierno nuevamente. Aquí habla de aquellos que están viviendo conforme a las mismas abominaciones del impío, practicando las mismas maldades del no creyente. Entonces, yo quiero irme a descansar tranquilo en esta noche, sabiendo que ninguno de ustedes
o por lo menos guardando esperanza que ninguno de ustedes está en esos caminos, viviendo conforme a las abominaciones del impío. Si es así, evalúese. De repente usted no ha confesado a Cristo o Cristo no vive en usted, ni el Espíritu está en usted. Pero yo no quiero llegar a ese punto de juzgar a nadie. Yo estoy enfatizando lo que dice la Biblia, claramente. Así que el Señor me los guarde, me los cuide. Y esto no es nuevamente el mensaje de la gracia que está en todo momento en la palabra de Dios. No es para que abusemos de ello. No es para que nosotros vivamos en libertinaje. Eso no es la vida de un cristiano. Es más, quiero despedirme en esta noche leyendo lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, del 29 al 32. Y quiero que se lleven esto como este consejo que nos da el Espíritu de Dios en esta noche. Nos dice Efesios 4, versículos del 29 al 32. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿No es esto un buen consejo para nosotros los cristianos? Así es que Dios quiere que vivamos, esforzándonos en hacer lo bueno, no para ganar mérito, sino para darle a Él toda la gloria y toda la honra por todo lo que ha hecho por nosotros. Que el Señor me los guarde y me los acompañe. Voy a pedirle entonces a mi hermano, Nole, ¿hay audio o no hay audio? A ver si te oímos. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ora, mi hermano, para despedirnos. Amén. Por favor, oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, Padre de toda gloria, Padre, damos gracias, Padre, por esta noche hermosa, por un estudio más de tu palabra, Padre. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través del Espíritu, Padre, Padre, cómo nosotros, tus hijos, Padre, guiarnos, Padre, Padre, en lo correcto, Padre de la gloria. Padre, gracias te damos por la vida, por los hermanos que están viendo este Zoom, Padre de la gloria. Padre, yo los bendigo, Padre, bendigo a nuestro pastor, bendigo su casa, su parentela, Padre. Sigue usando con poder, Padre, cada día, Señor, para que Él pueda, Padre, trayendo tu palabra, Señor, Padre, y haciéndola entender claramente, Padre de la gloria. A ti te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, en el nombre de Cristo, bendiciones para ustedes. Amén. A descansar. Tómense su manzanilla y su tecito, ¿ok? A descansar.